Hola y bienvenido. En los siguientes minutos te hablaré sobre el impacto de un corazón generoso, pero apuesto a que no será lo que crees que va a ser. Entremos a la palabra y averigüemos. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola y gracias por acompañarme hoy. Te espera algo especial, tanto en este mensaje que voy a compartir y en el siguiente, porque no dará tiempo de ver todo ahora, pero el tema que voy a compartir es increíblemente importante y literalmente toca el corazón de cada persona. Va a ser un gran revelador de dónde estás, de dónde estoy y hay cosas aquí que Dios me mostró que pienso que todo creyente necesita escuchar y necesita establecerse. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, les había llevado el evangelio, los había evangelizado y establecido la iglesia entre ellos. Él les escribió varias cartas y este es de 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 1. Dice, además, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios concedida a las iglesias de Macedonia. En este capítulo y el siguiente capítulo incluso encontramos referencias en los capítulos 10, 11 y 12, todos sobre este mismo tema. Pablo habla de lo que sucedió en Macedonia y en su iglesia y está alentando a los corintios a seguir su ejemplo. Cuando Pablo fue a Macedonia, él y sus compañeros intentaron ir a Bitinia, intentaron ir a Asia Menor, pero el Espíritu Santo no les permitió ir. Luego vio una visión, un hombre de Macedonia dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. Determinaron que el Señor les hablaba, navegaron a través del mar y fueron a Macedonia. Este es un nuevo terreno, son campos de cosecha intactos. Y terminaron en la ciudad de Filipos, que lleva el nombre de Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Era una ciudad estratégica que dominaba el camino entre Europa y Asia. Muchas batallas estratégicas se pelearon por el control de esa área y vemos en primer lugar que Pablo y sus compañeros bajaron a la ribera, las mujeres estaban orando y les dio el evangelio. Una mujer muy rica llamada Lidia, vendedora de púrpura, de Tiatira, que por cierto es de esa región de Asia Menor donde el Espíritu Santo no permitió que Pablo fuera, pero ahora aquí Lidia es salva. La pintura púrpura se usaba para teñir las prendas que ella trabajaba y era para los altos funcionarios de la economía romana y provenía de los ríos de Asia Menor, cerca de Tiatira. Tenían un molusco particular que producía este tinte púrpura. Ella aún tenía conexiones comerciales allí. Ella fue salva y ahora el evangelio va a ser llevado allí a través de sus conexiones comerciales. El Espíritu Santo no dejó ir a Pablo. La verdad es que nadie puede hacerlo todo, nadie puede serlo todo, ni ir a todas partes, ni hacerlo todo, pero si haces tu parte, y si yo hago mi parte, Dios se encargará de que las otras partes sean atendidas. Su estrategia es impresionante. El tapiz que Dios entreteje es fabuloso. Y creo que a veces, al ver la vida y las cosas que están pasando, es casi como si viéramos la parte trasera de un tapiz o una hermosa alfombra que se teje con patrones y hermosas imágenes, pero de atrás parece un desastre. Esto no tiene sentido. A veces así vemos lo que Dios está haciendo. Dices, esto no tiene sentido, pero si lo volteas, todos esos hilos han hecho algo hermoso, algo simétrico y algo sobrenatural, que no siempre se ve desde una perspectiva humana limitada. Pero bueno, volvamos a nuestra historia. Lidia fue salvada y toda su familia fue bautizada. Luego
Pablo expulsa al demonio de una muchachita adivina, esa chica poseída por demonios, y a sus amos, sus dueños, se molestaron porque ahora sus medios de ganancia se han ido y agitan las cosas, hacen que Pablo y Silas sean echados en prisión, y estaban en prisión. Lean la historia en el libro de Hechos. Hay un terremoto y el carcelero romano se salva. Luego su familia se salva. Todos son bautizados. Y esa es la iglesia incipiente. Cuando lees el libro de Filipenses, esas son las personas a las que fue escrito. Y claro, la iglesia creció porque mencionan a los ancianos y a más gente, pero esa fue la semilla de la iglesia. Algunas personas creen que el carcelero de Filipos se volvió el pastor de la iglesia allí en Filipos. Cuando lees el libro de Filipenses es bueno leerlo con esa mentalidad. Cuando Pablo habla de la gracia de Dios otorgada para la iglesia o iglesias porque se había expandido a otras comunidades de Macedonia, estas son las personas con las que todo comenzó. Leemos ahí en el versículo 2, dijo, hablando de la iglesia de Macedonia, tratando de animar a los corintios, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, dieron voluntariamente, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Un par de cosas. Habla de la gracia de Dios sobre ellos. Esto está relacionado con que dan incluso con sacrificio para satisfacer una necesidad de otras personas. Dice, con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Dieron voluntariamente. ¿Cómo vas más allá de tus fuerzas? Eso es gracia. Subimos hasta los límites a toda nuestra capacidad y la gracia nos lleva más allá de nuestra capacidad. Eso es cierto en todas las esferas de la vida. Es cierto en el ministerio, es cierto en las relaciones, es cierto en los negocios, es cierto en nuestro camino espiritual. Vamos al límite de nuestra capacidad, pero la gracia de Dios nos lleva más allá de nuestra capacidad. El lenguaje aquí dice, nos imploraban con mucha urgencia que recibiéramos el regalo. Esta iglesia incipiente, esta gente en Macedonia, dice, nos imploraban. Nos lo pedían una y otra vez. Otra traducción dice, nos rogaban aceptar el regalo. Entonces, aquí no es el predicador implorando que implora a las personas que den. No es el predicador pidiéndole a las personas una y otra vez que den, aunque no hay nada de malo en eso. Debemos recordar la importancia de dar y que a través de nuestras ofrendas y oraciones el Evangelio se sostiene y se extiende a otras regiones. Pero aquí las personas están implorando y lo hacen una y otra vez que Pablo acepte este regalo. Y quiero decir algunas cosas sobre eso. Dice que con muchos ruegos nos pedían, nos lo decían con insistencia, se habían dado cuenta de que la vida era corta y la eternidad era larga. Insistían por dar este regalo, insistían para que el don se recibiera y pudiera satisfacer esta necesidad que Dios les dirigía a satisfacer. Verás, Lidia se había dado cuenta de que el dinero no era la respuesta. Ella era rica, tenía sirvientes, tenía una gran casa. Pablo y Silas se quedaron en la casa, otros se quedaron en su casa. Ella tenía un negocio muy lucrativo en esos días. Muy pocas personas estaban en el negocio de vender púrpura. Era una mujer muy rica, pero descubrió que el dinero no era la respuesta. Vivir en un lugar nuevo y exótico no era la respuesta. Algunas personas tienen la idea, si consigo más dinero, si compro más cosas, tal vez si puedo viajar, eso satisfará la necesidad. No, Lidia descubrió que eso no satisfacía, porque la verdad es que a donde vayas, con lo que tengas, sigues siendo tú. Necesitamos a Dios. El carcelero habría sido un exsoldado canoso que sabía lo rápido que termina una vida. Muchos de sus compañeros soldados en las campañas en las que estuvo habían muerto. Muchos de sus amigos ya no estaban ahí. Sabía lo rápido que una vida se apaga y lo frágil que era la vida humana. Muchos de los prisioneros que custodiaba
ya no estaban vivos. Algunos de seguro fueron ejecutados, muchos sin duda murieron en sus celdas de prisión. Conocía el cambio que se produjo en él. Pasó de ser insensible a compasivo. El mismo carcelero que puso a Pablo y Silas en la prisión más profunda y les puso los pies en el cepo, sabiendo que fueron condenados, sabiendo que fueron acusados injustamente, sus espaldas estaban abiertas por los látigos, los golpearon, y a él no le importó. No se conmueve por su sufrimiento. ¿Y sabes qué hizo después de echarlos al calabozo? Se fue a dormir. No se conmueve ante la injusticia, no se conmueve por el sufrimiento por el que pasan. Lo único que lo despertó fue el terremoto. Pero cuando recibió a Cristo, lo vemos cuidando amorosamente sus heridas. Los invitó a conocer a su familia, comparte una comida con ellos y el hombre cambió por completo. Su propia familia, su esposa y sus hijos vieron el cambio dramático en él, un cambio radical en él. Sin duda eso los llevó a aceptar a Cristo. La pequeña adivina no se nos dice que fue salva, pero quiero creer que cuando fue liberada de esos poderes demoníacos vino a Cristo también. Ella sabía que el poder del diablo es real. Con razón imploraban. Leí el testimonio de un viejo rockero. Su nombre es Alice Cooper. De hecho, lo leí anoche. Estaba en el club en 1972 y Alice Cooper estaba ahí absolutamente ebrio. Estaba tan ebrio que apenas podía pararse. Y en su testimonio comparte cómo, de hecho, era hijo de un pastor. Creo que su abuelo era evangelista. Y él se fue por el otro camino y se hizo súper famoso. Su carrera se disparó, tenía todas las mujeres que quería, todas las drogas, cualquier cosa que quisiera. Era alcohólico, frenético y adicto al uso de drogas. Y Jesucristo lo liberó. Fue interesante, es una de las cosas que me llamó la atención. Y sin vergüenza predica a Cristo. Él predica que Jesús es la respuesta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si conoces su historia, cuando estaba haciendo todo el asunto del rock and roll, fue muy oscuro y muy satánico. Siente que parte de su misión ahora es predicar a Cristo, especialmente a los jóvenes, y decirles a las personas que el diablo es real. No es solo una fantasía inventada, sino que el diablo es real. Y digo eso porque esta pequeña adivina, esta niña poseída por el espíritu de adivinación, la Escritura dice, Pablo echó fuera el espíritu maligno de ella. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. No sabemos cómo llegó a ese estado, no sabemos cuánto tiempo estuvo plagada por ese demonio, pero amigo, los demonios no son agradables, son malvados, son inmundos, son crueles. Su mente es libre, su corazón es libre. Con razón dice que imploraban que Pablo recibiera este regalo. Todos sabían lo que era pasar de la oscuridad a la luz. Si alguien no hubiera pagado el viaje de Pablo para cruzar el mar y predicarles el evangelio ahí, seguirían perdidos y se dirigirían a una eternidad sin Cristo. Y ahora era su turno de llevar el evangelio a otra persona. Ahora era su turno de apoyar al apóstol Pablo y su obra de predicar y enseñar. Eran insistentes al respecto. Creo que debe haber una urgencia en nuestros corazones, amigo. El cielo es real. El infierno está caliente. La eternidad es larga. Y el tiempo es corto. Necesitamos tener urgencia. Necesitamos dar el evangelio para que pueda ser predicado en los 4 rincones del mundo. Y sus donaciones liberales, incluso sacrificadas, durante tiempos difíciles, y hicieron un par de cosas. En primera, en el versículo 5 lo demostró de quién eran y a quién se habían entregado. El siguiente versículo, 2 de Corintios 8, dice, y no solo como esperábamos, sino que el primero se entregaron al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, su ofrenda mostró que se habían entregado al Señor. Amigo, es una verdad ineludible. Nuestros corazones
y nuestro dinero están conectados. Jesús dijo, donde tu tesoro esté, allí también estará tu corazón. A lo que amamos, le invertimos. A través de su ofrenda sacrificial y urgente para que otros fueran tocados con el Evangelio, demostraron que pertenecían al Señor, se entregaron al Señor. Y Pablo dice algo interesante: a nosotros, por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos entreguemos del todo al Señor y que cada uno de nosotros también se entregue a alguna obra que el Señor está haciendo. Cuando recién fui salvo en una misión callejera, en un pueblo llamado Medford, Oregon. Fue una noche en la que se compartió el Evangelio. La habitación estaba llena de personas sin hogar, drogadictos y alcohólicos. Se dio una invitación y yo fui el único que respondió. Esa noche, en esa misión callejera, y de inmediato, de hecho, muy poco después de ser salvo, escuché a un evangelista predicando en lo que llaman un ranch hall, como una tienda de alimentos, un pequeño salón adjunto a las cosas que los agricultores hacían en esa región, y estaba tan conmovido, sacudido e inspirado por este evangelista que aún recuerdo la noche. Era más un maestro diagonal evangelista. Seguía a este chico por todo el sur de Oregon. Era un brillante expositor de la palabra de Dios. Aún recuerdo la noche en que enseñó un mensaje de Marcos 4 sobre la parábola del sembrador. Hasta ahora diría que ese mensaje, además de oír sobre la salvación que Cristo ofrece y que me trajo al reino, ese mensaje sobre la parábola del sembrador, cómo funciona la palabra de Dios, cómo Satanás viene a robar la palabra, y cómo si ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón producirá una cosecha, y cómo necesitamos oír y escuchar la palabra de Dios, me impactó tanto y cambió tanto mi vida que me entregué a este chico y al trabajo que hacía. Lo digo porque lo hice a través de mis ofrendas. No tenía mucho en ese tiempo, pero todo lo que podía ahorrar y más, toda mi capacidad y luego más allá de mi capacidad, por la gracia de Dios, para apoyar lo que él hacía. Cuando no tenía más dinero, le daba mis cosas. Recuerdo la noche en que no tenía nada de dinero. Puse un cuchillo de caza de 45 centímetros en el cubo de las ofrendas cuando pasó. ¿Sabes? Todo lo que tenía. A veces esto te va a sonar loco, pero vivía de manera simple. En Oregon recibía 5 centavos por cada botella vacía que entregabas, las llevabas a una licorería y te daban eso. A veces salía y recogía botellas vacías hasta juntar $5 o $6 y las llevaba a la licorería, ponía ese dinero en la ofrenda y lo daba todo. No importaba si tenía comida o no. Recuerdo una vez que estaba en Klamath Falls, Oregon, oyendo a este chico, y di todo lo que tenía. Ni siquiera tenía suficiente de dinero para gasolina, para volver a donde vivía, y no me importaba. Era urgente. Fue como, oye, qué privilegio hacer eso. Digo esto por esta razón. Creo que cada uno, si realmente pertenecemos al Señor plenamente, al 100%, se expresa en si nos entregamos a su obra. Creo que algunos que nos ven ahora necesitan orar por la iglesia a la que pertenecen. Luego yo me mudé a California y a las iglesias a donde iba. Viví en Oklahoma un tiempo y la iglesia a la que pertenecía hice lo mismo. Me entregué a ellos y al ministerio que tenían. La 10ª parte de mis ingresos y mucho más allá de eso lo daba todas las semanas a esa iglesia. Salí y formé parte de una pequeña iglesia aquí en el sur de California. Fui al personal de esa iglesia e hice lo mismo. Me entregué al Señor, pero me entregué a esa obra. Y ahora Dios hace algo a través de la iglesia de Cottonwood. Janet y yo estamos entregados a esto. Los que nos ven creo que deben orar sincera y seriamente para entregarse a alguna obra que Dios está haciendo. Tal vez en una iglesia a la que vas, si no tienes una iglesia, encuentra una iglesia donde amen a Jesús, donde prediquen el Evangelio, donde no se avergüencen del nombre de Jesús, donde enseñen la palabra de Dios, donde estén interesados en alcanzar almas, y respáldala, apóyala con tus oraciones, involúcrate como voluntario y da. Si lo que hacemos aquí
ha cambiado tu vida. Quiero invitarte a formar parte de lo que hacemos. Estoy muy agradecido porque hay personas que se han entregado al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. No podríamos llevarles el Evangelio si no fuera por nuestros colaboradores que nos ayudan. Necesitamos tener la expansión del reino de Dios primero en el corazón. No es que Dios no esté interesado en nuestras necesidades personales, sí, y Él satisfará esas necesidades, pero descubrirás que al ver ahora lo que tener un corazón generoso produce, es que en realidad trae bendiciones a la vida de quien es generoso. ¿No es nuestra principal motivación para dar? Claro que no. Queremos que las personas reciban ayuda, queremos ver a las personas salir de las tinieblas a la gloriosa luz del Evangelio, queremos ver a las personas evitar una eternidad de destrucción y separación de Dios, queremos verlos en el cielo con nosotros. Esa es la principal motivación. Dios promete bendecir a los que dan generosamente y lo descubriremos en los capítulos que leeremos aquí. Ignorar eso es ignorar algo que la palabra enseña claramente. No queremos ignorarlo. Quiero tener fe en esto y confiar en que Dios lo hará porque Él ha prometido hacerlo. Leemos en el capítulo 9, mientras Pablo continúa animando a estos corintios a seguir el mismo modelo de dar que se encontró en las iglesias de Macedonia. Leemos en Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 5. Él dijo: por tanto, he creído necesario exhortar a los hermanos a que vayan a ustedes con antelación y preparen de antemano su generosa ofrenda que habían prometido previamente, para que esté lista como la cuestión de generosidad y no como una exigencia de nuestra parte. ¿No es maravilloso? Dios no quiere que demos por una exigencia de parte de nadie. Él quiere que demos solo por un corazón generoso y libre. Continúa. En el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará también. Está hablando de dar una ofrenda a la obra de Dios. Utiliza esta metáfora de plantar semillas. Cuando damos a la obra del Evangelio, plantamos semillas, al igual que si plantas con moderación, si plantas algunas semillas, solo obtendrás una cosecha escasa. Pero si plantas abundantemente, obtendrás una cosecha abundante. Continúa en el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Déjenme leer esto de un par de otras traducciones. En primera, la Biblia amplificada. Es la Biblia clásica amplificada. Dice: cada uno dé como se ha decidido y se ha propuesto en su corazón. No de mala gana, ni con tristeza, ni por obligación. Porque Dios ama, lo complace, lo alaba sobre otras cosas. El que está dispuesto a abandonar o prescindir es un dador alegre que da libremente y cuyo corazón está en su ofrenda. En serio, eso es lo que Dios quiere. Él quiere nuestros corazones. La verdad es que si Él tiene mi dinero, tiene mi corazón, porque donde esté mi tesoro, allí mi corazón estará también. No existe eso de decir: Dios tiene mi corazón, pero no tiene acceso a mis fondos. Él tiene mi corazón, pero esto es mío. Soy el gobernante de esto. No, hacer que Jesús sea Señor significa que es el Señor sobre todo, gobierna todo, incluidas las finanzas que administro. En realidad eso es, somos mayordomos, no somos los dueños. Dios es el dueño de todo, yo soy un mayordomo. A algunos mayordomos les ha dado la capacidad y el llamado a administrar mucho y a otros a administrar menos. No significa que una persona sea menos valiosa que la otra, pero debemos ser buenos mayordomos de lo que tenemos. Lo que significa que debemos hacer con las finanzas y los recursos que fuimos llamados a administrar. Necesitamos hacer lo que el jefe quiere que se haga con eso. Escucha el mismo versículo de la Biblia Message. Dice: quiero que cada uno se tome bastante tiempo para meditarlo y pueda pensar lo que dará. Eso te protegerá contra historias de lágrimas que te tuerzan el brazo. A Dios le encanta cuando el dador se deleita en dar. Y creo que eso está bastante bien dicho. Sí, ¿qué puedo decir? En el versículo 8 continúa y dice: y Dios es poderoso para hacer que toda gracia abunde en ustedes,
para que, teniendo todo lo suficiente en todo, tengan abundancia para toda buena obra. Es decir, cuando lo das de corazón recto, cuando das generosamente, Dios puede hacer que toda gracia abunde en ti, que siempre tengas lo suficiente en todas las cosas, que abunde para toda buena obra. Alguien dirá, ¿qué significa realmente? Versículo 8, escúchelo. De nuevo, de la clásica amplificada. Dice esto: y Dios es poderoso para hacer que toda gracia, todo favor y bendición terrenal venga a ustedes en abundancia, para que siempre y bajo cualquier circunstancia y cualquier necesidad sean autosuficientes, posean todo lo que necesitan sin necesidad de apoyo y en gran abundancia para toda buena obra o donativo de caridad. Es decir, si vas a ser una persona de corazón generoso, si vas a vivir la vida con la mano abierta, las cosas que Dios ha traído a tu vida, las bendiciones que tienes, los recursos materiales que tienes, siempre debe haber este corazón que dice: Dios, ¿qué quieres que haga con esto? Haré lo que tú quieras que se haga con ello. Cuando haces eso, Dios traerá bendición a tu vida. Él cuidará de ti. Él satisfará tus necesidades también. La Escritura dice que lo hará en abundancia y que tendrás abundancia para toda buena obra. Creo que es muy importante conocer ese principio. Se aplica de muchas formas. Déjame leerte Proverbios 11:25. Dice: el alma generosa se enriquecerá, y el que riega a otros también se regará a sí mismo. El que riega, él mismo será regado. En este principio, que cuando damos como Dios nos dirige y como nos proponemos en el corazón y en la mente ser generosos, Dios verá que las bendiciones generosas fluyan también a nosotros. Ahora, Dios no se fija el 1 y el 15 de cada mes. Hay una cosa llamada tiempo divino y no podemos apresurar a Dios. Necesitamos descansar en el tiempo de Dios y dejar que Él logre las cosas como Él quiera. Pero yo puedo decirte esto: después de andar con Jesús por casi 50 años, he hecho todo lo posible para administrar los recursos que Dios me ha dado y ser generoso de corazón. Cuando el Señor me ha inspirado a dar, yo doy. Cuando solo deseo hacerlo, lo hago. No necesito tener una palabra del cielo. Puedo decirles que Dios ha sido fiel todos estos años. Sí, ha habido tiempos de vacas flacas y he pasado por algunas pruebas. No puedes evitarlo, absolutamente. Es cierto, pero Dios siempre ha sido fiel. Siempre ha cumplido. Ha habido temporadas de gran abundancia en las que he tenido mucho para mis propias necesidades y para dar, como dicen, toda buena obra. Cuando riegas a otros, Dios se encargará de que tú seas regado también. Espero que hayas sacado algo de esto. Escucha, tengo mucho más que compartir en este tema. Siento que voy a estallar. Querrás obtener la siguiente entrega de esto. Mientras tanto, pido que tengas un maravilloso encuentro con Jesús. Él te ama, está de tu lado, Él no está en tu contra. Clama a Él hoy. El que invoca el nombre del Señor no será defraudado. Bendiciones. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.